Es Radio. Málaga. Bueno, pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Es Radio y bueno, pues estamos con nuestro turno de las entrevistas y tenemos en el estudio a Antonio Luna, portavoz de Vox en la Diputación de Málaga, también concejal portavoz en el Ayuntamiento de Fuengirola. Muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Pues muy bien y agradecido una vez más de estar en tu programa. Bueno, pues agradecido yo de que vengas, como siempre, a nuestra llamada, de que acudas a nuestra llamada. Y bueno, pues si te parece, vamos a hablar fundamentalmente de movilidad. Ya habíamos comentado varias cuestiones en el informativo. La movilidad en la provincia de Málaga es, desde luego, un problema muy gordo. Antes de entrar al estudio lo comentabas, que en Málaga ya es muy fácil llegar tarde sin quererlo uno, ¿no? Porque de repente te puedes ver que te puedes tirar en un recorrido de 15 minutos, te puedes tirar 2 o 3 horas, ¿eh? No es broma. Así es, así es. Si queremos ponerle un poco de humor a la cosa, pues podríamos decir que ya esa frase de haber salido antes no vale. Ya no vale, ¿no? No vale, no se puede. Tienes que dormir el día antes. Efectivamente. La verdad es que, bueno, poniéndonos un poco más serios, porque esto, sinceramente, hay gente que le afecta muchísimo. Hay trabajadores que a diario sufren un auténtico drama, una pesadilla para llegar a su trabajo. No saben si llegarán, si no llegarán, cuántas horas podrán estar atrapados en una de nuestras carreteras de la provincia. El tema de la movilidad es una auténtica catástrofe. Y yo ayer, en el pleno que se celebró en Diputación, en el que se debatió una moción que presentó el Partido Popular para pedir la liberación de los peajes de la autopista, sobre todo temporalmente, mientras tenemos esta incidencia en la carretera de Ronda, en la 397, yo me manifesté de forma muy clara, lo dije. Ahora mismo el tema de los peajes es una auténtica extorsión. En esta Semana Santa y los fines de semana aumenta un 62% la tarifa del peaje y desde Málaga a Estepona estamos hablando de 15 euros. 15 euros. Bueno, y por dar un dato más, Antonio, es que desde Fuengirola hasta ya limítrofe con Málaga, hasta Guadiaro, son en temporada alta 19 eurazos, ¿eh? Correcto. Que es una barbaridad. Y yo le llamo extorsión porque el conductor tiene dos opciones, como en una extorsión. O pagas el precio o quedas secuestrado en tu vehículo un par de horitas. Te mamas el atasco, es lo que hay. Así de claro. Sí. La gente está cansada. Es absurdo. No es justo. Son trabajadores. Tienen derecho a llegar. Tienen derecho a moverse. Hay gente con urgencias. Urgencias hospitalarias que se quedan atrapados en la autovía. Sinceramente, yo creo que este gobierno, el gobierno de Sánchez, el gobierno de España, que es el responsable de la red de carreteras del Estado, yo creo que sinceramente está castigando a Málaga de una manera ya, yo creo que con una inquina particular que estamos sufriendo todos, porque sinceramente somos peores que los vascos. Yo creo que no. Yo creo que no. Y la AP68 de Bilbao a Zaragoza se libera el próximo año en noviembre. Totalmente liberada. Y la AP9 gallega, correcto, 85 millones. Y la AP6 gallega, efectivamente. Y aquí la AP7, pues nada, 1 millón con suerte, que equivale a 8 céntimos por trayecto, que es igual a nada, que con la subida de la propia empresa concesionaria ya al final te cuestan más. Sabemos que se puede hacer, lo han hecho en otras comunidades autónomas. Cuando el gobierno de España quiere, puede liberar una autopista. De hecho, ¿tú sabes lo que cuesta liberar la autopista AP7? Bueno, me lo dijo un concejal socialista de Marbella. Dijo que costaba 2.000 millones, que eso era mucho dinero. Y yo querría citar a nuestra amiga María Jesús Montero, alias la Chiqui Ministra de Hacienda, que decía que 2.000 millones no son nada, Chiqui, en un presupuesto. Entonces, ¿y cuánto aporta además esta provincia? Aporta una montaña de millones en la actividad económica que tiene. Yo, Enrique, no tenía el dato, pero lo dices ahora, 2.000 millones. Seguro que es menos de lo que cuesta hacer otra. Y es 1.000 millones menos de lo que cuesta hacer el tren litoral. Y ya la tenemos hecha. Solo hay que liberarla. Pero fíjate, es que no hacen absolutamente nada respecto de esta cuestión. Ninguna de las medidas que tú has dicho. Pero esa es una medida de máximos. Pero es que no hay medidas de mínimos tampoco. Nada. De hecho, vamos a peor. Además, yo sinceramente lo de la movilidad, ya no por carretera, ferroviaria, en todos los sentidos. Estamos en una provincia que
está en plena expansión, quiere crecer, quiere que o sea, es una provincia, la provincia de Málaga, que tiene un aumento de población constante, pero con el problema de la movilidad la estamos constringiendo y no la dejamos crecer. Podríamos tener una expansión poblacional muchísimo más amplia, pero por culpa de estos problemas de movilidad pues nos estamos quedando atascados, estamos quedando anclados en el pasado. Qué pena, ya decimos que luego incluso, además hablabas de esa moción, ¿no? De esa moción aprobada en Diputación sin ningún voto en contra, referida, bueno, pues a que cuando hubiera pues, episodios, en fin, por los cuales la carretera quede cortada, ya sea, bueno, pues un desprendimiento, puede ser un accidente, lo que sea, que se libere el peaje para que se derive el tráfico hacia esa autopista de pago, por lo menos en esas horas, por lo menos. Sí. Bueno, pues esto, que todo el mundo, que nadie se ha puesto, esto pudo ocurrir, por ejemplo, con la A45, camino por las Pedrizas, carretera de las Pedrizas, estaba la A45 con un carril cortado debido a desprendimientos, bueno, pues la AP46 se podía liberar y no se liberó. No se liberó. Bueno, sí, se liberó unas horas. Bueno, sí. De un domingo a un lunes. El gobierno la liberó del domingo al lunes, lo cual me parece de tuvo, broma. Y el que tuvo suerte. Y el que tuvo suerte y justo pasaba, bueno, pues se lo ahorró, pero es que fíjate, anunciar que liberas un peaje puntualmente porque va a haber unas obras. Por cierto, obras que dijeron que iban a tardar de un viernes a un viernes una semana. Bueno, al final tardaron 3. Sí. Y por supuesto no se mantuvo el peaje abierto como habían anunciado hasta que finalizaran esas obras. Así es. Porque es que son rácanos hasta para eso. Es que además lo que hablo yo de la pesadilla matinal de los trabajadores, de los autónomos, que no tienen más remedio que usar la carretera, no tienen otra opción. Van con su furgoneta, no pueden coger... Bueno, aparte no hay tren, o sea, iba a decir cualquier otra opción, es que no hay otra. Y van en su furgoneta y miran y salen con la esperanza de a ver si hoy no me encuentro el atasco. Porque si se lo encuentran, pierden facturación, pierden dinero, tiempo. Es un drama. Pues dice Antonio, el señor Puente, que él va a hacer el tren litoral, que es una obra, en todo caso, faraónica y complicada, pero digo, si no son capaces ni siquiera, por ejemplo, en esa carretera 7, que era la antigua Nacional 340 reconvertida, esa carretera que no tiene ni incorporaciones, o tiene muy poquitas, te incorporas en un palmo, no hay carriles de aceleración, que eso es lo que provocan los alcances, los accidentes, lo que provoca también más congestión. De eso nada, no han invertido nada en esa carretera que lo necesita y que por volumen, y además, ya decimos, Marbella es una ciudad de más de 150.000 habitantes sin conexión ferroviaria, por lo cual todo circula por la carretera, por las dos carreteras que hay, la de pago y la de no pago, pero no se invierte nada. Y luego, respecto de bonificar el peaje, fíjate cosas tan sencillas como decir, bueno, venga, el tráfico pesado, los transportistas, los VTC, autónomos, los taxis y demás, que vayan por la de peaje como servicio público y, en fin, y ese tipo de trabajadores, sobre todo el tráfico pesado, aliviar esa carretera 7, hacer incorporaciones y demás, y bueno, y que fluya un poquito mejor el tráfico. Nada de nada. Yo la verdad que... presentable, vamos. Este tipo de mociones, nosotros, sinceramente, aquí se pedía esa liberación temporal durante, esos momentos de incidencia en el tráfico. Nosotros apostaríamos por una liberación total y definitiva, como en el caso del País Vasco, ¿no? De lo que van a hacer con la AP68, que allí sí la van a liberar. Parece que los malagueños somos menos que los vascos. Y yo, sinceramente, a los que nos escuchen, les diría que mientras Sánchez esté en el gobierno, mientras tengamos este nefasto gobierno socialista, que no tengan esperanza, la verdad, no vamos a engañarnos, que no tengan esperanza de que el tren litoral se vaya a llevar a cabo, ni siquiera el proyecto. De hecho, mejor que no lo hagan, porque si van a hacer un tren litoral en el que el tren no va a caber por los túneles, pues yo creo que mejor que no lo hagan, porque de verdad no he visto... Como pasará en Cantabria, ¿no? Claro. Entonces yo creo que mejor que estén quietos. Las cosas que pasan aquí... Estas cosas son... Esto es increíble. Es increíble, impresentable, ¿eh? Espero que nos libremos pronto. Pero sí, a ver si de alguna manera, pues este gobierno que ya decimos, que además parece que tiene una estrategia deliberada porque Málaga, la provincia, no crezca, porque la provincia no lleve aparejada por su crecimiento, no lo lleva aparejado a esas infraestructuras necesarias, les da lo mismo. Sí. Es que, ya te digo, no han hecho absolutamente nada. Están bloqueando la expansión económica
la expansión a nivel de población de esta provincia, porque, como digo, y eso lo saben los malagueños, lo tienen que sentir. Tienen que sentir ese castigo, esa bota encima del cuello que nos pone el gobierno de Sánchez a esta provincia, porque, bueno, nos tiene castigados. No sé qué hemos hecho mal, pero estamos castigados y aquí no se va a invertir ni un solo euro para solucionar los problemas de movilidad. Así que la única solución es acabar con este gobierno, socialista, socialcomunista y que por fin, pues, nos lo quitemos del medio y podamos progresar y podamos avanzar en esta provincia. Bueno, si te parece, vamos a hablar también, que no nos lo dejemos, en fin, ese trágico suceso en el paseo marítimo de Fuengirola, en el cual, bueno, pues una conductora sin carnet, por cierto, de origen iraní, no sé si tenía pues 30 y tantos años. 47, sí. 47 años tenía. 45, sí, efectivamente. 45 años, bueno, pues ella decidió coger un vehículo sin carnet de conducir en un estado de clara borrachera y, bueno, pues se ha cobrado... Pues mira, Enrique, yo como vecino de Fuengirola, como portavoz del Grupo Vox en ese ayuntamiento, esto fue la noche del Jueves Santo. Yo lo primero que quiero es dar, pues, el pésame a la familia de los fallecidos, el apoyo a los heridos de diversa consideración, donde entre ellos se encuentra un bebé, porque esta conductora iraní que duplicaba la tasa de alcoholemia, que no tenía permiso de conducir, que circulaba, según la última información que tenemos del atestado policial, circulaba a más de 90 kilómetros por hora por el paseo marítimo limitado a 30, con las terrazas a rebosar de gente en un Jueves Santo, que podía haber sido mucho peor, pero que se llevó por delante la vida de un joven de 25 años, un sevillano, que estaba paseando tranquilamente con su novia por el paseo marítimo, y de su propia compañera de vehículo que circulaba con ella. Yo, sinceramente, solo puedo decir desde Vox que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona, sobre esta conductora, que sabemos que ya está en prisión provisional, lo ha decretado el juzgado de instrucción número 4 de Fuengirola, y que se tomen medidas. Sé que no es fácil, sé que esto no es culpa nada más que de quien lo ha cometido, que es la conductora. Ella es la única culpable, no podemos buscar culpables, más culpables que quien ha cometido estos homicidios, que son homicidios por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave. Pero sí es verdad que ya en el año 2021 tuvimos que lamentar el fallecimiento de un ciclista atropellado también por un vehículo conducido por una persona de origen marroquí, y también fue en ese paseo marítimo. Hemos pedido al ayuntamiento que nos diga qué medidas van a tomar para aumentar la prevención en esa vía, que es una vía muy concurrida, de especial protección, por la que pasean cientos y cientos de peatones en nuestra ciudad, y que creemos que hay que tomar medidas serias que no sean recaudatorias, que no sean de carácter de restricción de la circulación, pero que sirvan para intentar, en la medida de lo posible, prevenir este tipo de accidentes, que, como digo, solo son culpa de quien los lleva a cabo, de quien lleva a cabo este tipo de atropellos múltiples. Bueno, fíjate, hablabas de posibles medidas que el ayuntamiento decide implantar y ya han anunciado. Bueno, por desgracia, al final siempre pasa, ¿no?, que cuando se producen este tipo de incidentes, por así decirlo, se toman las medidas después. También es complicado prever que esto pueda pasar, ¿no?, que la gente esté tan zumbada, dicho de esta forma porque es así. Esta señora está zumbada, si vas borracha perdida, encima vas casi a 100 por hora. Bueno, en fin, es absolutamente impresentable, pero bueno, ya han anunciado una serie de medidas. Dicen que van a reforzar la señalización vertical sobre los límites de velocidad, también van a reforzar la presencia de dispositivos policiales de control, es decir, tanto radares fijos como móviles, más, es verdad que eso tiene ciertamente un componente recaudatorio, lo puede tener, pero también es cierto que, y tú lo sabes, Antonio, que además has sido policía, que a veces la gente nada más que entiende cuando le meten la mano en el bolsillo. Sí, pero es que es complejo, porque un radar no hubiese detenido a esta conductora. Eso es cierto.
Y por eso digo que no es fácil. No quiero decir que esto sea fácil, y sé que, bueno, que tendrán una labor compleja y complicada los técnicos municipales para adoptar las medidas más adecuadas. Pero ¿Hay algunas más, Antonio? ¿Hay algunas más? Dicen monitorización mediante más cámaras de control de tráfico. También dicen que, bueno, que van a introducir medidas adicionales como pues más controles policiales de velocidad, de alcoholemia, de drogas. En fin, bien, una serie de medidas, pero claro, es que al final tampoco puede haber un policía por esquina. Este es el problema también. No, y tampoco podemos pagar justos por pecadores y que acaben peatonalizando, que es lo que nosotros estamos totalmente en contra, de que se restringe la circulación o de que nos llenen de radares el paseo marítimo para meternos la mano en el bolsillo. O sea, eso tampoco sería justo. Pues por eso nosotros siempre hemos pedido medidas que no sean de carácter recaudatorio y que no sean de restricción de la libertad de circulación. Por ejemplo, hay una que proponen, que es poner más pasos de peatones elevados, que siempre hacen que la gente afloje, es así. Sí. Sí. Esa no sería recaudatoria. Y luego, bueno, pues no sé si hay alguna cuestión más que tú pudieras añadir que podría ser interesante para evitar este tipo de incidentes, que son muy difíciles de evitar, porque son muy difíciles, sí. Al final puedes poner volardos a lo mejor para... Sí, pero no puedes convertir el paseo marítimo en una trinchera o en un campo de hormigón, ¿no? Es complicado. Es complicado, pero bueno, siempre se puede hacer. Vamos a dejarlo en manos de los técnicos. Nosotros hemos pedido ese esfuerzo, esa vuelta de tuerca, aumentar en la medida posible las medidas de prevención y de señalización, de seguridad vial, y bueno, y confiamos en que se lleven a cabo y que esperemos que puedan tener algún efecto disuasorio o preventivo. Sí, ojalá que sí, porque ya decimos, es tremendo. Y sí, por otro lado es verdad que colocar, como yo decía, postes o no sé, volardos en los laterales de la acera, sí, a lo mejor, no sé si es una solución, si podría valer de algo, pero es verdad que también te comes espacio de la acera, que de por sí ya es muy transitada. Claro. No es fácil llegar a un buen equilibrio, ¿no? Quizá. Es que es complicado. Es que además, si vemos las imágenes, ten en cuenta que lo primero que se llevó por delante fue una farola. Y no la arrancó de cuajo, no la detuvo. Claro. O sea, es que un volardo, es que... Bueno, vamos a confiar en el trabajo de los técnicos, vamos a esperar a ver qué respuesta nos da el gobierno municipal de Fuengirola con respecto a nuestra petición, y esperemos que trabajen por la seguridad de los peatones, garantizar la medida de lo posible la seguridad de los viandantes del paso marítimo de Fuengirola. Y ojo, nunca viene mal tampoco... En fin, reforzar esa seguridad por lo que pudiera pasar a nivel de terrorismo, que también se ha sufrido pues en otros lugares de España y sí, porque o de Europa. Fíjate que en este caso entendemos que son homicidios imprudentes. Esta mujer no quería matar, pero en el caso de que fuese un atentado, si lo hicieran con la intención de no lo tienen tan difícil. Solo tendrían que pues entrar en ese paseo marítimo abarrotado de gente, acelerar. Y bueno, y tendríamos... otra desgracia más. Pero como digo, es verdad que no es fácil, lo digo como policía también, este tipo de hechos no se pueden evitar totalmente al 100%. Se pueden tomar medidas preventivas, la medida de lo posible, pero también hay que dejar a la gente un margen de libertad, de circulación, que disfruten de la vía pública. No podemos ponerle puerta al campo, como quien dice, ¿no? Y bueno, yo viendo que se acaba, aunque sea por iniciativa propia, viendo que se acaba el tiempo, no querría dejarla pasar la ocasión, porque hemos tenido conocimiento recientemente de una noticia que nos hemos enterado pues hoy mismo. Y es que todos sabemos que hace muy poco cerca de 300 inmigrantes ilegales fueron alojados en un hotel de 4 estrellas en Benavís. Esto causó un gran malestar entre la población y entre los municipios de la comarca. Y ahora recientemente hemos conocido que también en el pueblo de Ojén, el municipio de Ojén,
100 inmigrantes ilegales, más de 100, ¿no? Más de 100 inmigrantes acaban de ser alojados en un hotel de lujo, con pensión completa. Y yo quiero que los oyentes reflexionen sobre el alojamiento que se le dio a los vecinos de Málaga cuando tuvimos el problema de la Dana. Todos recordamos esa foto llena de sacos de dormir en un pabellón polideportivo y camillas para los afectados y desalojados por la Dana. Y que los que entran sin llamar a la puerta, asaltando nuestras fronteras, estén con pensión completa en hoteles de 4 estrellas, me parece de verdad una aberración. Hombre, desde luego es discriminatorio, ¿no? Hacia el que vive aquí, ¿no? Es decir, no recibe el mismo trato, no hay igualdad, digamos, ante ese tipo de circunstancias. Es verdad que una persona que llega ilegal llega en unas circunstancias muy malas, muchas veces, pero también las personas que tienen que dejar su casa también están en una situación muy mala. Cuando hay, por ejemplo, una crecida del río y posibles inundaciones, pues no sé, igualdad de trato en todo caso, ¿no? Los vecinos del volcán de La Palma siguen viviendo en contenedores. Esa es la política de vivienda de Pedro Sánchez. No están en hoteles de 4 estrellas. Él dice que va a hacer vivienda de protección oficial y los mete en barracones. Los vecinos de La Palma están ¿tú te acuerdas que en hablamos contenedores y tenemos a los ilegales en hoteles de lujo con pensión completa? Me parece una barbaridad. Y luego, además, tú sabes perfectamente que el señor Sánchez encima se vanagloriaba de haber vencido al volcán. Como si te acordarás, sí, que él dijo que lo habíamos vencido. Digo, no sé cómo. Digo, se apaga solo, ¿no? O es que él miccionó en el volcán y lo apagó. Hércules. Es Hércules Sánchez. Bueno, pues Antonio Luna, un placer haberte tenido aquí, por Antonio Luna, que portavoz de Vox en la Diputación, también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuengirola. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre, a ti y a todos los oyentes por prestar atención a este magnífico programa. Bueno, muchas gracias. Y vamos a darle paso a continuación a Javier Herreros. A Javier Herreros, portavoz de Vox en Vélez, Málaga. Así que vamos a ir haciendo el cambio de sillas, ¿no? Para que Javier pueda atendernos, y en todo caso pues agradecer a Antonio Luna también que haya venido, y lo dejamos ya que estará con sus ocupaciones propias. Bueno, pues ya estamos de vuelta con Javier Herreros, portavoz de Vox en Vélez, Málaga. Con él vamos a hablar, pues como siempre, materia hídrica, en cuestiones relativas a la agricultura también, pero primero lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias por venir. Perdona que te tengo que subir el micro, vamos allá ahora. Pues buenas tardes, Enrique, a ti y a todos los radioyentes que nos están escuchando. Pues nada, si te parece, vamos a hablar de ese plan Guaro que vienes defendiendo. Dices que además es esa interconexión entre los ríos Torrox y Algarrobo. Que en todo caso no es una medida ideológica y que viene bien para esa comunidad, ¿no?, de regantes que hay en la Sarquía. Y bueno, pues sobre ello vamos a hablar, así que vamos a dejar que nos introduzcas un poco de qué se trata vuestra propuesta, que la lleváis al Pleno, que será el lunes que viene. El lunes que viene. Suele ser extraño porque los plenos en Vélez, Málaga, suelen ser el último viernes del mes, como no sea que sea un pleno extraordinario, pues bueno, esos plenos largos, tediosos y aburridos que tienen que aguantar nuestros vecinos de Vélez, que se prolongan incluso hasta las 12 horas, ¿no? Muchos de mis compañeros de Vox se sorprende cuando le digo cuánto tardan los plenos en Vélez. Mucha culpa la tiene nuestro alcalde porque hace funciones tanto de alcalde como presidencia de mesa como portavoz. Y de esas 12 horas... Está pluriempleado. Está pluriempleado, le gusta mucho escucharse y al final él en su palabrería, en su discurso interno que tiene, pues consume prácticamente la mitad del tiempo que duran los plenos, simplemente hablando. Entonces, con eso ya se pueden hacer una idea de lo aburrido que son estos plenos en Vélez, Málaga, ¿no? Efectivamente, vamos a llevar 2 mociones en este pleno ordinario.
La primera moción creo que es una moción altamente importante para la comarca de la Axarquía y por ende al municipio de Vélez Málaga, que es pues la terminación de las obras del Plan Guaro referente a la interconexión de los ríos Torrox y el río Algarrobo pues al sistema del Plan Guaro. ¿Qué es el Plan Guaro? Bueno, pues el Plan Guaro es, para que la gente lo entienda, la zona donde regable que abarca prácticamente gran parte de la comarca de la Axarquía, en unos 11 municipios, y está dividida en 8 sectores. Al sur, el Plan Guaro está limitada con el mar Mediterráneo, al norte con la cota 140, que para recordar a los radioyentes es la cota de desembalse del río del pantano de la Viñuela. Al oeste nos encontramos con el arroyo de Benalgalbón y al este pues nos encontramos con el río Torrox. Fíjese usted qué superficie tan importante engloba el Plan Guaro, ¿no? Son 10.885 hectáreas, ¿vale? Y muchas de estas hectáreas pues están plantadas pues del producto estrella que nos nutre la comarca de la Axarquía, que son los subtropicales, ¿no? El mango y el aguacate, que le hace falta en particular este último pues una gran cantidad de agua, ¿no? Sí. Entonces bueno, todavía tenemos en la memoria, en el recuerdo, pues esos efectos de la sequía que hemos tenido a lo largo de estos años, y a pesar de que ahora el pantano de la Viñuela se encuentra cerca del 50% de su capacidad, pero claro, es el embalse con mayor capacidad de toda la provincia de Málaga, nos hemos llegado a enfrentar por estas fechas el año pasado a cerca de un 8%. 7 y pico, ¿no? Sí. Exactamente, fue bastante dramático, preocupante y la verdad que estamos muy preocupados en la zona de la Axarquía. Pero es que no debemos dejar de hablar de sequía, a pesar de que bueno, hemos tenido una temporada de lluvia importante, que se agradece mucho, con esos embalses en la provincia de Málaga rondando el 60% del nivel, pero lo que no puede ser es que porque haya llovido nos olvidemos de las necesarias infraestructuras pendientes en la provincia, bueno, y concretamente en Vélez Málaga y en la Axarquía, bueno, pues esa desaladora, ¿no?, que está pendiente también, y por supuesto de este Plan Guaro, en fin, para interconectar esos ríos Algarrobo y Torrox, y bueno, pues siempre fundamental, ¿no?, para ese cultivo, como decías, ese cultivo subtropical consume muchísima agua, necesita mucha agua. Pero yo el miedo que tengo es que se olvide que venimos de donde venimos, de ese 7%, 8% que comentabas del nivel del pantano de la Viñuela, y ahora estamos cerca de un 50%, parece que ya no hay un problema, pero lo sigue habiendo, porque eso se va a gastar. Correcto, pero ya yo no quiero poner el énfasis sobre el sector primario que es la agricultura, sino también el abastecimiento del agua. Es que el problema ya no estaba dado por el riego a los cultivos subtropicales, porque recordar a los radioyentes que cuando se hizo el decreto de sequía directamente desde el pantano de la Viñuela, excepto algunos riegos excepcionales, se dejó de suministrar agua, ¿no? Para riego. Ya teníamos el gran problema que no éramos capaces de dar las 24 horas del día abastecimiento de agua potable a los vecinos, ¿no? Teníamos cortes de agua a lo largo de una franja horaria bastante importante, desde las 10 de la noche, llegamos incluso hasta las 8 de la mañana, ¿no? Y sobre todo en el interior de esa Axarquía, efectivamente. En Vélez Málaga, incluso en Torre del Mar, que está en la costa, pues imagínese usted también la afección que tenemos en el sector del turismo, ¿no? Cuando llega alguna persona, algunos turistas y le dices que no se puede duchar a las 10 de la noche. Exactamente. Luego incluso las duchas de las playas, pues que tampoco tenían agua, estaban cortadas, ¿no? Da una imagen pobretona. Da una imagen pobretona, correcto. Es que esa es la palabra. Yo soy turista y voy a un sitio que se supone que España es cuarta economía de Europa, un país, en fin, referente en el turismo, y de repente veo que no me puedo ni limpiar los pies. Pues saben que entonces el próximo año saben que bueno, si siguen manteniendo las mismas restricciones, pues se van a otro lado de turismo, ¿no? Pero claro, es complicado que una persona programe sus viajes pensando, lo van a liberar, van a permitir usar las duchas, van a permitir que se pueda duchar uno más allá de las 10 de la noche, porque eso además frena mucho también, tanto que se habla de esa España vaciada, ¿no?, que le gusta mucho a la gente usar ese término, y existe efectivamente
efectivamente, esa España vaciada, por ejemplo, los pueblos de interior de Axarquía, que tienen una oferta hotelera, digamos, de interior, pero también la playa la tienen pues a cuarto hora, 20 minutos, ¿no? Depende del pueblo. Bueno, pues también les afecta mucho. También les afecta mucho que sobre todo porque en esa zona de interior es donde más se producen esos cortes de agua y tal. Y bueno, pues desde luego es una faena, ¿no? También para esos pequeños hoteles, ¿no? Esos pequeños autónomos que ven que llega el verano, que podrían hacer caja y no pueden. Es un impulso. El turismo residencial y el turismo que se encuentra en el interior de la Axarquía también es importantísimo en el cómputo global de la economía de la comarca, ¿no? Y efectivamente, si nos encontramos con restricciones de agua, pues estos pequeños establecimientos hoteleros pues ven mermada pues su clientela, ¿no? Y el problema de esto es que eso se queda sellado en el recuerdo de los turistas y es difícil luego traerlos de vuelta a nuestra comarca, ¿no? Por eso es fundamental el tema del agua, ya no solo para el tema del sector primario, en la agricultura, ni tan siquiera para el sector turístico, ¿no? El terciario, ¿no? Pero ya para el abastecimiento del agua, que es que nos encontramos, y vuelvo a repetir, con una franja horaria de cortes de agua que han sido muy, muy intensa a lo largo de la época estival del año pasado, ¿no? Con cortes de agua que superaban las 12 horas de duración, ¿no? Por eso nosotros vamos a solicitar que la terminación del Plan Guaro mediante la interconexión del río Torrox y del río Algarrobo al sistema del Plan Guaro, es decir, que ese agua que se termina perdiendo en el mar, pues independientemente del cauce ecológico que le gusta tanto a los progres y al sistema WOC de nuestro presidente y de la Unión Europea, independientemente de ese cauce ecológico, pues que parte de ese agua revierta al Plan Guaro y que, le digo una cosa, si estas obras estuviesen ejecutadas desde la plataforma de regantes de la Axarquía, nos comunicaban que la problemática de la sequía en la comarca de la Axarquía, ¿no? El problema de la sequía hubiese sido mucho menos gravoso, ¿vale? Entonces creemos que es fundamental y no olvidarnos que a pesar de que ahora tenemos agua en el pantano de la Viñuela, es fundamental que estas obras se terminen y que todo el plan de Guaro se quede ya finalizado por completo. En todo caso, esta propuesta que hacéis, que vais a hacer en el próximo pleno del Ayuntamiento, esperáis que cuente con respaldo de toda la corporación municipal, básicamente porque aquí no estamos hablando de ningún tipo de ideología, estamos hablando simplemente de las cosas del comer. No hay nada que yo creo que aquí nadie puede discrepar, creo, vamos, no sé. Sí, bueno, el pasado martes, ayer martes, tuvimos la comisión de urbanismo donde se debatió previamente al pleno esta moción y me sorprendió gratamente que desde el socio del gobierno, el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar, la votaron favorablemente. En cambio, desde el Partido Popular se abstuvieron. Dicen que se iban a pronunciar en el Pleno. Esperemos que lo vean a bien la defensa de esta moción y la aprueben. El resto de los partidos políticos, pues claro, como esto no es ninguna moción del tema ideológico, que yo no suelo llevar mociones de tema ideológico a nuestro ayuntamiento, creo que la van a aprobar de manera favorable. Pero sí es cierto y me sorprendió gratamente que el Grupo Independiente la aprobó favorablemente y el Partido Popular se abstuvo. Se ve que no quieren sacar las cartas, enseñar las cartas antes de la partida, ¿no? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y seguramente cuando llegue el pleno pues lo tendrán bastante claro y dirán, bueno, pues adelante, ¿no? Con ello. La cuestión es que las mociones no son vinculantes, ese es el problema, pero bueno, es una forma de visibilizar los problemas, ¿no? Entonces, gente a veces, yo algún concejal lo escucha decir, es que las mociones no sirven para nada, porque uno aprueba una moción pero no es vinculante, con lo cual te la pueden aprobar y que no se haga nada. Pero es la obligación, en todo caso, a nivel de comunicación por parte de las corporaciones municipales, aprobar por unanimidad aquello que es, como decía, de ese tipo de cosas que son del comer, en este caso, bueno, infraestructuras hídricas que son fundamentales, en eso está todo el mundo de acuerdo. Bueno, pues es obligación de las corporaciones municipales hacerse eco de ello, aprobarlo en el templo de la palabra, ¿no? Que es el pleno del ayuntamiento, para que eso vaya rulando por medios de comunicación y que haya
fin, que actúen de altavoz, porque quien no llora no mama. Eso lo tengo yo clarísimo. Correcto. Además, me ha parecido muy acertada tu manifestación de que muestra la visibilidad de los problemas de los vecinos. Además, el municipio es el ente que está más cerca del vecino, ¿no? El municipio, el ayuntamiento. Si no alza la voz del ayuntamiento, ¿quién lo hace? Correcto. Entonces, desde el ayuntamiento, pues mostrarle a las entidades supramunicipales, como puede ser la Diputación, la Comunidad Autónoma o el Gobierno de la Nación, pues el verdadero problema que se encuentra en pues en el día a día del vecino, ¿no? Además, yo me quiero caracterizar por llevar mociones que engloben a la totalidad de los vecinos y a la totalidad del territorio. Y si es posible incluso englobar, aparte de la comarca de la Axarquía, pues ese va a ser mi caballo de batalla a lo largo de este mandato. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de más mociones, y hay otra moción que vais a presentar en el próximo pleno del Ayuntamiento relativa, bueno, pues a la dependencia, que al final es una ley, pues una ley estatal, pero que hay que dotarla de fondos para que sea efectiva. Si no, tú pruebas una ley de dependencia, pero si no llegan los fondos, de nada sirve. Correcto. Bueno, sabemos que la ley de dependencia lleva más de 18 años desde su vigencia y la financiación... La aprobó Zapatero, pero sin financiación. Bueno, bueno, fue así. Sí, bueno, es lo que a mí me gusta mucho decir, los discursos triunfalistas, ¿no? Agua de borraja o esas ferias y fiestas con fuegos de artificio que luego no valen para nada, ¿no? Entonces, ahora se ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley de dependencia y nos falta la memoria económica. Lo más importante. Que es efectivamente lo más importante, porque si tú no dispones de la memoria económica, no sabes cómo vas a financiarla, no sabes si a largo plazo va a ser sostenible el sistema y además que puede producir, si no sabemos la financiación y el dinero que va a existir en las distintas partidas que dependen de la ley de dependencia, si va a haber limitaciones en su aplicación, ¿no? Recordar a los radioyentes que según la ley tenía que ir compartido esta ley de dependencia por las comunidades autónomas y por el Gobierno de la Nación. Y el Gobierno de la Nación, desde que se implantó, no ha puesto ni un solo euro más en la ley de dependencia. Para poner en contexto el grave problema que tenemos en Vélez Málaga, el coste plaza por hora de la ley de dependencia, la aplicación de la ley de dependencia, que la lleva una empresa municipal en Vixa, es cerca de 20 euros la hora. Es el coste real, ¿vale? Luego nos encontramos que lo que nos paga la Junta de Andalucía, bueno, el pago que recibimos para la aplicación de la ley de la dependencia nos llega a 16 euros. Y según la FEN, que es la Federación de Municipios y Provincias, el coste mínimo que debería de aplicarse, ¿no? Sería en torno a los 18 euros y medio, 19, es decir, muy cercano a lo que nosotros, según los cálculos que han hecho los técnicos de la casa, del Ayuntamiento de Vélez y de Envixa, nos cuesta realmente el coste, ¿no? El coste plaza. Pues ya estamos viendo que existe cerca de 5 euros de un tercio de ese coste que nos falta, que lo tiene que asumir el ayuntamiento, el propio ayuntamiento, para poder seguir aplicando la ley de dependencia. Entonces es un tema que está agravando enormemente las haciendas locales, en particular Vélez Málaga. Tenemos un coste elevadísimo para la aplicación de la ley de la dependencia y nosotros queremos pues que se aplique una memoria económica, es decir, que el Gobierno de la Nación redacte de una vez por todas esta memoria económica, que la indique con qué recursos se va a financiar para darle sostenibilidad a todo el sistema. Y sobre todo es que sin esa memoria económica, sin esa tasación de la financiación que tiene esta ley de dependencia, al final los más perjudicados van a ser las haciendas locales, van a ser el ayuntamiento, que tienen que asumir ese exceso de coste que tenemos. Vuelvo a insistir en una cosa. Ahora tenemos la famosa ley del horario que ha implantado nuestra ministra, ¿no?, preferida del ramo, en la que va a reducir la duración de la jornada laboral, ¿no? Comprendemos ¿qué va a suponer esto? Pues esto va a suponer que los costes van a aumentar. Porque la proporción sube. Es decir, si digamos una jornada completa son 40 horas, se reduce a 37 horas y media y tú trabajas, por ejemplo, por un contrato, trabajas 20,
pues el coste se incrementa. Que tendrás que asumirlo con más personal, ¿no? Entonces, claro, ahora con la aplicación o con la probable aplicación de esta nueva ley, el coste va a aumentar aún más. Y al final, ¿quién lo va a asumir? Lo vamos a asumir nosotros, los ayuntamientos. Ojo, dices que hay que contratar más o si tienes personas que no están a jornada completa, les tienes que pagar más también. Claro, correcto. Por hacer la proporción. Correcto, tienes que pagarle más horas. Al final hay un incremento del coste salarial, ¿no? Entonces, eso no viene en esos 20 euros que tenemos de coste en el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Eso va a suponer un incremento muy, muy, muy gravoso a esta partida de ley de dependencia que creemos que el ayuntamiento no debe de asumirla por completo. Apuntabais que en vuestra moción que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han publicado varios comunicados de prensa en las últimas semanas lamentando que se creen falsas ilusiones y expectativas en personas que lo están pasando mal, porque la ley de dependencia, bueno, pues lo que tiende, se supone que es a proteger, ¿no? A ayudar a esas personas que ya no se pueden valer por sí mismas. Y bueno, pues en esta nueva ley, en esta nueva reforma de la ley, se establece, bueno, que se va a reconocer nuevos derechos, pero ellos indican que ni en 2024 ni en 2025 el Gobierno central haya aprobado ningún incremento presupuestario para garantizar, ¿no?, esa modificación de la ley con, en fin, con nuevos derechos. Claro, es que dicen que ni en 2024 ni en 2025 han aprobado ningún incremento presupuestario. Pues es que es un gobierno sin respaldo del Parlamento, sin presupuestos. Al fin y al cabo, bueno, como yo lo digo, un gobierno ocupa con K. Es decir, porque se supone que la Constitución te obliga a presentar el proyecto de presupuestos 3 meses antes de la finalización del año, claro, para que sea objeto de debate. Ni los han presentado. Y dijo el otro día el señor Sánchez, me hizo muchas gracias. Esto estaba dudando de lo que decir y dice, es que bueno, resulta que la Constitución, bueno, se puede interpretar de una forma u otra, además titubeando mucho, y uno dice, bueno, pero la Constitución dice claramente lo que dice. ¿Cómo que se puede interpretar? Lo pone de forma totalmente expresa, que el Gobierno tiene la obligación constitucional de presentar unos presupuestos, y sin presupuestos, pues no se puede dotar de mayores recursos, ¿no?, a esa ley de la dependencia, con lo cual es un brindis al sol. Claro, bueno, es que ahí es una de las cuestiones que le podemos decir a las personas que dicen, bueno, no es importante que se vayan prorrogando los presupuestos. No, señores. Llamando prórrogas. Exactamente, no. Es que el que haya un presupuesto en tiempo y forma es fundamental. Por ejemplo, para la ley de dependencia. Si no tenemos un presupuesto, no pueden ejecutar una memoria técnica porque no saben de dónde financiarla. Uno de los ejemplos clarísimos de por qué tiene que existir un presupuesto destinado al Estado, ¿no? Pero bueno, esto nos lo encontramos en el Gobierno de la Nación, pero es que en el Ayuntamiento de Vélez Málaga todavía no tenemos tampoco presupuesto. Recordar a los vecinos de Vélez Málaga y a los radioyentes que nos escuchan desde otros municipios que el presupuesto del Ayuntamiento de Vélez Málaga se aprobó de manera definitiva en agosto del año pasado. El presupuesto del año 2024. Dígame usted qué grado de ejecución tiene ese presupuesto en tan solo, bueno, pues los últimos meses del año, ¿no? Prácticamente en los estertores del año se aprueba el presupuesto. Pero es que ahora, en el año 2025, cuando el presupuesto tiene que haber estado aprobado a día 1 de enero del año 2025, todavía no existe atisbo de cuándo va a convocar el presidente de nuestro ayuntamiento, el alcalde, el señor Lupiáñez, cuándo va a convocar ese pleno extraordinario para la aprobación provisional del presupuesto del año 2025. Bueno, todos sabemos que el señor Lupiáñez se haya encorsetado, por no decir encarcelado, en ese pacto de gobierno con el Grupo Independiente, en el cual le impide tener una acción de gobierno única y tiene que consultarlo todo con su socio de gobierno, lo cual impide que este señor pues pueda tener redactados unos presupuestos en tiempo y forma, y tiene que estar a la expensa de los vaivenes de su socio de gobierno, que es el Grupo Independiente y el señor Jesús Pérez Atencia. Bueno, ese grupo independiente pro municipio Torre del Mar, que comparte gobierno con el PP, bueno, pues este panorama es en el que nos encontramos ya, en el multipartidismo, y bueno, pues a veces estas cosas es lo que tienen, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, esperamos que pronto pueda ese Ayuntamiento de Málaga tener presupuestos para poder
ejecutar todas aquellas acciones necesarias para el bienestar de los ciudadanos. Javier Herreros, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, muchas gracias por venir, como siempre. Ya sabe que nosotros somos fiables siempre. Sí, tú nunca fallas, eso es cierto, Nunca eso hay que falla. decirlo. Por ahora no fallamos.